por concluir, pero aún tenemos temas muy interesantes y quiero agradecer a los participantes de este simposio de trombosis, un tema de actualidad y que sin duda ayuda a nuestra educación médica continua. Ahora vamos con uno de los platillos fuertes del día, que es nuestra conferencia magistral, la cual se llevará a cabo por el doctor Fernando Castilleja, quien es médico internista con interés particular en medicina de estilo de vida y nutrigenética, profesor de posgrado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC, director de Bienestar y Prevención en TEC Salud. Adelante, doctor Castilleja. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta conversación. Gracias por tenerme aquí en este primer encuentro internacional de medicina interna. Bien contento. Les voy a quitar unos cuantos minutitos de esta conversación, de esta plática, que vamos a abordar un tema que viene a ser interesante como un nuevo estilo de forma, una nueva forma de ver la medicina interna, enfocándonos un poco más en el proceso de la prevención de la enfermedad, que es un tema que desde los 50 sirve, ¿no? Desde los 50 hacemos programas de prevención. Pero a pesar de tener estos programas de prevención, siempre nos hemos dedicado a la curación. Es un hecho que la medicina interna se encarga de curar y eventualmente de prevenir. Y la prevención tiene muchos mecanismos. Hoy la propuesta es ir un poquito más allá. Y eventualmente vamos a hablar del concepto de la medicina de precisión y la medicina donde podemos predecir procesos de salud y de la enfermedad. Hago una declaración de conflicto de interés. Yo soy director médico de Genetic Services de esta empresa Soin, también soy consejero de la misma holding Soin y también soy CEO de una empresa que nos dedicamos a hacer consultoría nutrigenética, valoración nutricional y prescripción de ejercicio que se llama Control Care Services. Entonces esa es una declaratoria de interés, de conflicto de interés que deben ustedes tener relevante para propósitos de aceptar o rechazar mi opinión en esta plática. Los objetivos de esta conversación es definir el campo de la nutrigenética y la nutrigenómica, las diferencias entre ambos conceptos, estudiar un par de ejemplos prácticos de cómo en el día a día podemos ya ver este tipo de cosas y también analizar brevemente cuáles pueden ser las nuevas oportunidades en el campo de acción de la nutrigenética y de la medicina de precisión. Vamos a empezar un poquito con la historia. La nutrigenética no es un concepto nuevo, es un concepto que ya se desarrollaba por el doctor Richard Brennan por allá de 1975, donde describió este concepto a partir del estudio de la hipoglucemia. Encontró que la hipoglucemia tenía muchos factores, entre los que iban factores personales, ambientales, nutricionales, y acuñó el término que podía haber fenómenos relacionados con la genética que pudieran predecir en personas quienes podrían o no tener fenómenos de hipoglucemia. En el 2000, el grupo de Nancy Fogg Johnson describió el término de nutrigenómica y ahorita vamos a platicar fundamentalmente de las diferencias. En el 2005 nació la Sociedad Internacional para el Estudio de Nutrigenómica y la Nutrigenética y 2 años después se publica el primer journal de nutrigenética y nutrigenómica con un factor de impacto de 2.32. Luego pasaron alrededor de 11 años para entender o para llegar a comprender profundamente que la nutrigenómica y la nutrigenética son factores en un contexto ambiental, donde la nutrición, donde factores ambientales, agresores, tóxicos y demás pueden influir tanto en cómo los agentes externos influyen en nuestra genética, tanto como nuestra genética genera ciertas respuestas fenotípicas ante los estímulos externos también. Y esa es cuando sucede toda esta comprensión, es que el Journal de Nutrigenética se convierte en el Journal de Lifestyle Genomics. Y esto sucedió en el 2018 y es la revista que hoy por hoy pueden encontrar, donde se encuentran y se concentran toda la información sobre esta área con un factor de impacto de 2.08. ¿Qué es la nutrigenética? La nutrigenética es la interacción entre los factores nutricionales con los factores genéticos, es decir, cómo la nutrición afecta y genera un riesgo de salud, un riesgo de enfermedad o un potencial de salud. Esto es el impacto que tienen los SNPs, que son pequeñas porciones del genoma humano que determinan o codifican a una proteína o a una serie de procesos que dependen
de la codificación específica de este segmento de genoma. Estos se llaman polimorfismos de nucleótido simple. Bueno, esos SNPs pueden variar y de ser humano a ser humano ser muy diferentes. Los alelos, es decir, las expresiones genéticas de estos SNPs, pueden hacer combinaciones y estas combinaciones determinar que haya una respuesta o no según el gen en cuestión. Es decir, la genética condiciona el fenotipo o la manifestación de esta genética. Muchos de nosotros, por ejemplo, los que hacemos medicina hospitalaria, nos hemos preguntado un montón de veces, ¿por qué a este joven de 28 años, atleta y demás, le dio una neumonía por COVID y se murió? Cuando a esta persona con obesidad, con 65 años, con tabaco, le dio el mismo nivel de severidad de la neumonía y no le pasó nada. En ese contexto dramático que estoy planteando, las diferencias pueden estar en esos SNPs, en mecanismos de defensa y de expresión de respuesta inflamatoria. Probablemente este chico hizo una sobreexpresión de respuesta inflamatoria cuando la persona con sobrepeso y con comorbilidad no tenía los alelos específicos de esos SNPs para generar una respuesta inflamatoria severa. Entonces, este se quedó con neumonía y el chico hizo neumonía con disfunción orgánica múltiple. Entonces, ese es el contexto hospitalario. Bueno, esto sucede, lo podemos estudiar perfectamente en cuestiones de estilo de vida y poder determinar cuáles son los alelos que cada uno de los pacientes o de los individuos, estamos asumiendo que no están enfermos, de estos individuos, cómo pueden expresar o no una enfermedad a partir del estudio justamente de estos SNPs. Les pongo un ejemplo. Yo creo que aquí todos somos médicos, a todos nos encanta el café. Yo soy de los que me puedo echar un café en la noche para irme a un expreso doble para irme a dormir. Pero hay un montón de gente, seguramente varios de ustedes, que se toma un café a las 6 de la tarde y no duermen 2 días. Eso nos iba muy bien cuando éramos residentes, pero pues ahora ya no. Ya estamos viejillos, ya si se nos va el sueño, pues olvídate. Entonces, ¿qué determina que una persona sea hipersensible o no al café? Bueno, está este gen, CYP1A2. Este gen codifica para un grupo de proteínas que determinan el metabolismo del café. Resulta que quien tiene los alelos AA son metabolizadores rápidos. Yo soy uno de ellos. La mitad de la población en el mundo tiene este gen y expresa esta secuencia metabolizadora a nivel hepático de tal manera que tolera el café. Pero luego hay metabolizadores lentos. El 43% tiene un alelo heterocigótico y el 8% lo tiene CC. Es decir, son personas que van a expresar poca esta acción metabolizadora, de tal manera que a ellos se les va a acumular el café. Así de sencillo. Entonces la gente que le dura 24, 48 horas haberse tomado una taza. Entonces, este es un ejemplo de cómo los SNPs, la expresión de estos SNPs, determinan la respuesta fenotípica, que era lo que platicábamos hace un minutito. La nutrigenómica, a diferencia de la nutrigenética, es el impacto de la dieta, de la nutrición, es decir, el ambiente, en la expresión genética. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que los genes no se modifican, es decir, el genoma no se modifica, pero sí la expresión genómica. Y la expresión genómica se modifica a través de los diferentes mecanismos, como la epigenómica, que es la modificación del contexto alrededor de la secuencia del genoma, del DNA, la transcriptómica, que es la modificación del RNA mensajero, ahora muy de moda con las vacunas, la proteómica, que es decir, cambiar la síntesis proteica que genera una reacción, y la metabolómica, interesante, que altera los mecanismos metabólicos a diferentes niveles. Y para esto les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, ahora que está de moda estar más basados en nutrición basada en plantas y evitar el colesterol y toda esta historia, utilizan leche de soya o productos de soya o productos que son basados en alimentos de origen vegetal? Bueno, pues resulta que la soya, al igual que el chícharo y al igual que otros vegetales, particularmente las leguminosas, tienen un gran contenido de isoflavonas. Las isoflavonas o fitoestrógenos tienen efectos que se han demostrado por muchos años ya
positivos en diferentes enfermedades. Por ejemplo, la prevalencia de colesterol o de hipercolesterolemia por LDL, por fracciones de LDL. Las isoflavonas está demostrado que bajan las concentraciones de LDL. También tiene efectos sobre la agregación plaquetaria, disminuyendo esta, ya que hablaban de trombosis, disminuyendo la agregación plaquetaria y pudiendo, en algunos estudios epidemiológicos, contribuir a la prevención de la enfermedad cardiovascular, que es una de las enfermedades pues, que pertenecen a este gran grupo de las no transmisibles y que hoy por hoy se consideran pues, prácticamente una pandemia, ya que estamos de moda con las pandemias. Bueno, la obesidad y la enfermedad cardiovascular lo son. Los efectos sobre la incidencia de cáncer, particularmente mama, colon y próstata, también son relevantes. Y ojo, estos efectos de los isoflavonas también son visibles en varones. Lo hemos visto recientemente en consulta, ahora que está muy de moda todo esto. Muchos varones que han consumido grandes cantidades de estas sustancias o de estos suplementos y resulta que llegan a la oficina con depresión, con mastodinia, con pérdida de líbido y con impotencia sexual. Entonces, una buena historia clínica va a determinar que no necesitamos hacer niveles de testosterona y de cortisol, sino nada más quitarle el suplemento nutricional a base de chícharos y de soya para poderle quitar a este caballero su problemita familiar, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son cosas que tienen que ver con nutrigenómica, como los alimentos y ciertas sustancias de estos alimentos inciden directamente en procesos metabolómicos como son los que estoy comentando en este caso. La obesidad, la gran pandemia de obesidad. En México, 70% de la población tiene obesidad o sobrepeso. Esto pues, nos coloca en un desafortunado lugar. Y todos ustedes y yo sabemos perfectamente que la obesidad es un mecanismo multigénico, no es una sola razón. Lo que está muy claro es que además del ambiente obesogénico, donde en casa hay ciertos perfiles de nutrición o ciertos hábitos alimenticios o ciertos hábitos de ejercicio o de falta de él, en ese ambiente obesogénico la genética tiene un papel muy importante. Hay más de 50 genes que están asociados o que determinan alguna respuesta a la obesidad. Voy a mencionar hoy dos. El FTO, que es un gen que está asociado con el incremento de riesgo de ser obeso. Las personas que tienen este gen inapropiadamente expresado tienden a ser flacos. Qué mala suerte tener algo muy bueno que te hace engordar, ¿verdad? Pero esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar a este sujeto in advance, a priori, y poderle decir, tú tienes esta respuesta o este gen con estos alelos que te incrementa tu riesgo en 14, en 20, 18% de tener más obesidad. Entonces, una persona así, podemos trabajar también en otros genes que determinan, por ejemplo, si son los carbohidratos o son las grasas las que determinan también este riesgo. Recordemos que algunas personas somos ahorradores de carbohidratos, nos empaquetamos una tortilla, un pedacito de pan y se va a convertir en grasa. Hay gente que es ahorradora de grasa, ¿verdad? Todo el mundo conocemos a alguien que pasa por la calle, que le sopla el aire y engorda. Y hay gente que se mete las gorditas y los chiles en nogada con tortilla y no pasa nada. Bueno, eso está condicionado genéticamente y lo podemos medir de tal manera que podemos adelantarnos. Por ejemplo, este gen, el AdipoQ, es un gen que codifica para la adiponectina. La adiponectina es una sustancia que entre más se eleva, más flaco. Entre más bajita, más gordito y más riesgo de enfermedad cardiovascular. La diabetes, lo sabemos perfectamente, es multifactorial y es una enfermedad poligénica. En estos genes también podemos medir cuál es el riesgo de una persona de desarrollar diabetes sin que tenga una medición arriba de 126 miligramos por decilitro. Entonces, esto lo podemos adelantar perfectamente y poder predecir cuál puede ser el comportamiento y cómo instaurar cambios en el estilo de vida. Una cosa interesante que lo vemos en la oficina todos los días es cómo hacemos la activación física. Hay un montón de gente, yo le digo el 50% del spinning. Cualquiera de ustedes ha ido a una clase de spinning y ve que la mitad de la gente en la clase de spinning tiene sobrepeso. Ah, pero cardiovascularmente están espectaculares, hacen la clase completita. Bueno, resulta que están haciendo el ejercicio
correcto cardiovascular, pero inapropiado para fines de eficiencia en la quema calórica. Y esto está demostrado también genéticamente. Este gen PPAR alfa 2, que lo hemos visto también en el uso del telmisartán con situaciones ahí de regulación vascular, pues resulta que está prevalente en las fibras lentas, en las fibras tipo 1. Son fibras que tienen una gran capacidad de oxidar ácidos grasos libres, de tal manera que funcionan para el endurance. Personas que codifican con este tipo de genes son buenos para bajar de peso corriendo larga distancia, o haciendo triatlón, o haciendo trekking en la montaña. Contrario a los que tienen este gen, actina 3. Esta actina predomina en las fibras tipo 2, que son las fibras de potencia, que son los músculos que están alrededor del cuerpo, no en la parte central, y ellos se benefician de ejercicios como el High Intensity Interval Training, el pádel, el tenis o el básquetbol. Entonces son gente que si tú a priori ubicas cuál es su contenido genético y además su riesgo cardiovascular o riesgo de desarrollar diabetes o hipertensión y muchos otros genes que se pueden medir hoy en día en una simple prueba de saliva, es muy válido utilizar esta información para generar cambios en el estilo de vida. Hoy lo estamos haciendo y los cambios de estilo de vida se dan muy relevantes, con muy buenos resultados. Ciertamente, dentro de las publicaciones todavía falta demostrarlo. Aquí hay un tema metodológico respecto a los métodos, al método para poder hacer estos estudios, porque son muy complejos, todas las variantes, tanto las ambientales como las genéticas, pero sí, hay cada vez más publicaciones y este tipo de journals nos ayudan a comprender. ¿Cuál es el propósito final? Que siempre hemos dicho que la medicina debe ser centrada en el paciente. Si vamos a centrar la medicina en el paciente, tenemos que darle la opción que el paciente requiere, que el individuo requiere. No hay una fórmula para todo el mundo y eso se llama medicina de precisión. La medicina de precisión debe ser personalizada, predictiva, preventiva y participativa. De tal manera que las 4 P's puedan cambiar la forma en cómo vemos la salud o la enfermedad. Hay que personalizar los procedimientos, hay que personalizar cada una de las intervenciones según las características, ya no nada más fenotípicas, sino genotípicas de cada uno de los individuos. Hay que anticiparnos a que sucedan las cosas. Si esto lo hacemos a los 18, a los 20 años, pues tenemos una gran oportunidad de darle calidad de vida a esta persona con cambios en el estilo de vida y evitar que se tengan que llenar de fármacos o de intervenciones quirúrgicas. Planeación, podemos hacer un plan de largo plazo para que las personas modifiquen sus factores de riesgo y tenemos una forma activa de monitorizarles. Entonces, para fines del tiempo, yo aquí voy a dejar la conversación, les dejo ahí mi correo electrónico, no va a haber tiempo para preguntas, pero si alguien tiene alguna duda o algún comentario, alguien quiere acercarse un poquito a recibir más información sobre lo que estamos haciendo, ahí están mis redes sociales y mi correo f.castilleja@soin.mx. Cuídense mucho, la pandemia no ha terminado, sigámonos cuidando. Adiós.